salir a protestar a las calles por el costo de la vida. Somos un país sumamente caro, pero antes recordemos que no hace mucho la gente aplaudió que se restringiera el derecho a huelga. Vamos a ver qué tal le va al pueblo en las calles sin el apoyo de los trabajadores. Pero bueno, resulta que el asunto de la gasolina tiene algunos inconvenientes y también aspectos que tenemos que analizar antes de salir a protestar. Digo yo, para ser inteligentillos y lograr el objetivo, sin dejar de lado que estas manifestaciones están alimentadas definitivamente por intereses privados que lo que buscan es vender recope para que empresas privadas se apoderen de este negociazo. Primero, les voy a proponer que caigamos en un principio de realidad, o mejor dicho, que hablemos de verdades incómodas que no a todos les gusta hablar, y comencemos con una pregunta. ¿Es inteligente hacer una protesta en contra del recope específicamente? Vamos a ver. Tomemos en cuenta primero algo que no podemos negar, y es que en este momento existe una guerra en Ucrania, y resulta que cuando ocurre un conflicto importante como este en el mundo, trae consigo un efecto inmediato, y es que en las bolsas de valores se disparen los precios y además de eso los commodities como lo es el oro y el petróleo. Pero esta guerra, como es de magnitudes importantes y además involucramos que es un país productor el que está metido en esto de petróleo, entonces esta materia prima y sus derivados está subiendo desproporcionadamente ante la posibilidad de una escasez, ya que los países que son altamente importadores de combustible empiezan a revisar sus existencias y sus reservas y empiezan a subir el precio del mismo. Pero si a esta situación le sumamos que uno de los países involucrados es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudí, y a ese país también le imponen sanciones internacionales que no solamente afectan su producción, sino que además su comercialización hacia los países que son clientes, es allí donde todo confluye para que el precio del combustible en todas sus presentaciones se dispare a niveles históricos. El segundo punto es que en nuestro país el precio de la gasolina presenta o posee distintos componentes que la hacen una de las más caras de Latinoamérica, aunque tan solo 18 centavos de dólares por debajo por litro en comparación con Panamá, que no sé por qué se ha puesto como un supuesto ejemplo a aspirar. Pero igual, vamos a recordar que nosotros también no producimos petróleo ni lo extraemos, como sí lo hacen también otros países con precios casi ridículos como lo vimos en este cuadro. Bueno, volvamos a los componentes que hacen que la gasolina en Costa Rica sea cara. Volvamos al país. El siguiente es un gráfico importante que muestro aquí arriba y notemos cómo del 100% del costo total del precio de la gasolina super, por ejemplo, un 58% es el precio internacional del petróleo. Después, un 29% es un impuesto específico de consumo, un 6% es el margen de ganancia de las gasolineras, un 2% es el flete, que es el monto que se le reconoce al transportista por acarrear el producto del plantel a la estación de servicio, y un 5% es la ganancia de recope, y un 0,3% son subsidios a la flota nacional pesquera. Si ustedes ven cada uno de estos porcentajes representados en colones, como lo vemos en este cuadro, por cada litro de gasolina, y utilizamos la lógica de que la protesta es en contra del recope, porque supuestamente la gasolina es cara por culpa del recope, creo que entonces habría que ir a protestar primero en contra de las gasolineras, ya que ganan más que el propio recope, ¿no creen? Digo yo, para ser consecuentes con el discurso que vemos en las redes sociales. Pero no, resulta que la lógica de protestar en contra del recope no es correcta, porque lo que hace cara la gasolina en el país, en Costa Rica, es ese 29% de un impuesto específico que se estableció por medio de la ley 8114 el 9 de julio del 2001. Entonces, analicemos esa ley. ¿A dónde se dirigen esos dineros de ese impuesto específico? Bueno, resulta que el 29% se destina a favor del CONAVI, y ese porcentaje y ese monto se divide en un 75% para conservar, mantener y crear nuevas rutas a nivel nacional, y el otro 25% se destina a las municipalidades de cada uno de sus cantones para que las calles de su cantón estén en buenas condiciones. Allá si la municipalidad hace un buen manejo o no de esos recursos, pero si lo maneja bien, las calles de los cantones estarán, digamos que aceptables. Entonces, a partir de eso, o aparte de eso, hay un 3,5% que también va de ese impuesto al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO. También hay un 0,1% de ese impuesto que va al pago de beneficios ambientales a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar sistemas de producción agropecuaria orgánica. Y finalmente hay un 1% que creo que todos conocemos que va a favor del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, que es el que vela
para que estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense. Entonces, una vez que hicimos la tarea de estudiar antes de salir a la calle, preguntémonos, ¿hacia dónde debemos ir a protestar entonces? Yo diría que no es hacia Recope, porque el mayor elemento que encarece la gasolina en Costa Rica es el impuesto específico, y eso es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa que ya vimos que los dineros que se recaudan tienen destinos específicos a los que deberíamos estar dispuestos a renunciar, como por ejemplo los fondos para mantener y crear nuevas obras a nivel nacional y a nivel municipal. Y bueno, y si estamos dispuestos a renunciar a eso, entonces recordemos que la anterior Asamblea Legislativa también intentó bajarle 100 colones por litro durante 6 meses, pero no lo logró. Y recordemos que uno de los candidatos a presidente que se opuso fue Rodrigo Chávez. Claro, porque sabe que eso le iba a generar un hueco fiscal que no iba a poder rellenar empezando su gestión. Era una bronca. Por algo no lo aprobó. Entonces, ustedes siguen pensando que la protesta es en contra de Recope por esos 47 colones por litro que se deja para operar. Más bien no debería ser contra la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial por los 279 colones de impuesto por litro de la gasolina. Digo yo, como para ser inteligentillos. Y si pensamos maliciosamente, ¿no será que hay intereses manipulados y manipulando a la gente para que crea que Recope es el problema y así vender Recope a manos privadas con toda su infraestructura y hacer de ellos las ganancias? Y si fuera así, ¿ustedes creen que si se abre el negocio de la gasolina, creen que un ente privado, una empresa privada va a aceptar tener solo un 5% de ganancia por la venta del combustible como lo tiene Recope? Cajita blanca para ustedes. Bueno, y si al final siempre van a ir a protestar a Recope, no olviden protestar también contra la pandemia, contra la guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia, porque en realidad eso es lo que está influyendo más en estos momentos en las alzas de los precios del combustible. Les iba a mostrar incluso la carga impositiva a nivel mundial sobre la gasolina y les iba a mostrar cómo América Latina más bien está debajo del promedio, pero creo que no estamos listos para esa discusión. Pero al menos que esto sirva para pensar inclusive también en energías limpias y no ser tan dependientes del petróleo. Ahí se las dejo.